El amor de Bárbara Cartwright, capítulo 1, 1876. Las viudas, sentadas en divanes ligeramente elevados al final del salón de baile, se pusieron rígidas. Luego, inmediatamente sus cabezas se volvieron una hacia la otra susurrando. Cualquiera que las viera se habría dado cuenta de que Lady Marcia Wood había entrado en la habitación. ¿Has oído lo último?, murmuró una de las viudas. Ella cabalgó sola contra el castaño de Lord Ilchester 3 veces alrededor de Regent's Park. —Y ella ganó —exclamó otra viuda—. Debe haber sido un golpe terrible para Ilchester, que ha crecido demasiado para sus botas. Ese no es el punto —insistió la primera viuda—. Ella se está comportando vergonzosamente, y he decidido que tendré que hablar con su padre. —Dudo que te escuche —replicó una de sus amigas, Adora a Marcia. Ella es hija única, ¿y quién puede culparlo? Es tan hermosa. Varias de las viudas olfatearon. Al mismo tiempo no podían negar que Lady Marcia era extraordinariamente encantadora. Mientras vacilaba en la puerta como si buscara a alguien, las velas de los enormes candelabros de cristal recogieron el oro de su cabello. Hicieron que sus enormes ojos grises brillaran como estrellas. Era hermosa de una manera muy diferente a las debutantes que la habían precedido. En su primera temporada solían ser torpes, además de ser tímidas y no tener nada que decir. Lady Marcia había sido criada por su padre, el conde de Greyswood, para saber cómo expresarse sobre cualquier tema. Ella iba a ser para él el hijo que nunca había tenido, ya que después de que Lady Marcia naciera, fue imposible para la condesa tener más hijos. Por lo tanto, el conde había hecho lo mejor de lo que para él era un trabajo extremadamente malo. Había tratado a Marcia casi desde el momento en que pudo caminar como si fuera un niño. Ella montó sus caballos más obstinados y disparó con él sobre su enorme finca. De hecho, ella participó en todas las actividades en las que él había estado interesado. Esto, por supuesto, incluía especialmente sus caballos, que eran excepcionales. Las hazañas de Lady Marcia con ellos se habían convertido en la comidilla de Londres, casi inmediatamente después de haber hecho su reverencia a la reina Victoria en el palacio de Buckingham. Cuando montaba en Hyde Park, lo que hacía temprano todas las mañanas, siempre había un grupo de hombres ansiosos por escoltarla. Por lo general se veían obligados a moverse con ella en un cuerpo, y luego, para sacudirlos, ella cabalgaba riendo, galopando de lo que se consideraba una manera muy escandalosa, y se dirigía hacia el lado norte del parque, que no estaba tan de moda. Las señoritas bien educadas cabalgaban muy despacio y nunca, se enfatizaba, galopaban. No había de que Lady Marcia, en esta su segunda temporada en Londres, galopaba de todas las maneras que le gustaba. Parecía que no había nadie capaz de controlarla. Se había detenido por un momento en la puerta del salón de baile y un segundo después había media docena de hombres pidiéndole que bailara con ellos. Ella deliberadamente prevaricó, se burló de ellos provocativamente y finalmente eligió al duque de Buckstead para ser su compañero. Hubo un pequeño suspiro entre las viudas mientras la veían moverse por la habitación. «Supongo que tiene la intención de aceptar a Buckstead», murmuró una de ellas. «Después de todo, difícilmente tendrá una mejor oportunidad». «Dicen que está frenético por ella», comentó otra, «como muchos otros hombres, pero ella los rechaza a todos. Si sigue así, terminará siendo una solterona», dijo otra mujer con rencor. Nadie se molestó en responder. Era obvio que mientras Lady Marcia se viera tan hermosa como lo hacía esta noche, no había posibilidad de que permaneciera soltera por mucho tiempo. Desde que apareció por primera vez en la escena londinense, había sido la comidilla de la ciudad. No era solo su belleza, sino la forma en que se comportaba. Parecía disfrutar de la vida de una manera casi escandalosa. Todos los días pensaba en algo nuevo e inusual que hacer y rechazaba pretendiente tras pretendiente sin una buena razón. Se suponía que debía estar esperando a alguien más importante que el hombre que acababa de ofrecer su mano, su corazón y por supuesto su título. Los parientes de Lady Marcia habían dejado de quejarse con ella o su padre, pues era bastante obvio que ninguno de los dos escuchaba. Como el conde era el jefe de la familia y un hombre extremadamente rico, la mayoría de sus parientes dependían de él. Por lo tanto, había poco que pudieran hacer. Marcia bailó alrededor de la habitación con el duque hasta que la música se detuvo.
Luego, como hicieron varias otras parejas, salieron por las largas ventanas y entraron derecho al jardín. El jardín de Devonshire House siempre se había señalado como un lugar para los amantes. Se dijo que se habían presentado más propuestas bajo sus árboles que en cualquier otro lugar de Londres. También sirvió como punto de encuentro para muchos affaires de cour. No había duda de que esta noche, en cualquier caso, el aire vibraba de amor. Los árboles tenían linternas chinas, mientras que los caminos estaban bordeados por pequeñas luces de hadas parpadeantes. Solo donde el jardín descendía por la colina hasta Berkeley Square había oscuridad, excepto por la luz de la luna. Marcia se movió sobre la suave hierba hacia la fuente. Siempre le fascinaron las fuentes, y pensó que las gotas de agua arrojadas al cielo eran como pequeñas oraciones que se movían hacia el cielo. Estaba pensando en la forma de persuadir a su padre para que pusiera una en el jardín de su casa. Se vería hermosa, rodeada de los setos con su elaborado trabajo topiario. Esto era característico del jardín, que había sido diseñado originalmente por el primer conde en el reinado del rey Carlos II. «No me has dado una respuesta, Marcia», dijo el duque casi bruscamente. Casi había olvidado que él estaba allí, y su voz la hizo comenzar. «Lo siento, George», respondió ella. «No estaba escuchando. ¿Cuál fue tu pregunta?» «La pregunta que ya te he hecho antes y nunca me has dado una respuesta directa», dijo el duque. «Y quiero casarme. Y sabes que te podré hacer feliz». Marcia apartó la mirada de él hacia la fuente. El cupido sostenía una cornucopia en sus brazos y el agua brotaba de ella. Había la suave música de un vals de ensueño que venía del salón de baile, y se le ocurrió que este era un lugar muy apropiado para que el duque se propusiera. Sin embargo, ella sabía que no podía darle la respuesta que quería. «No sirve de nada, George», dijo. «Sabes que nunca me casaré hasta que esté enamorada, y yo no te amo». «¿Por qué no me amas?», preguntó con tono casi truculento. A los 28 años había sido perseguido por todas las madres ambiciosas de todo el Beaumont. Le parecía extraño que, cuando finalmente se hubo decidido para casarse, recibiera una negativa. ¿Cómo podría esta simple chica ser aparentemente la única joven en Londres que no lo amaba? «El hecho es», dijo en voz alta, «que no sabes nada sobre el amor, excepto lo que has leído en alguna novela basura o soñado cuando estabas todavía en edad de disfrutar de los cuentos de hadas». «¿Y qué hay de malo en eso?», preguntó Marcia. «Que no es práctico», dijo el duque. «Sabes tan bien como yo, Marcia, que serás una duquesa muy hermosa y muy admirada». Marcia se volvió de su contemplación de la fuente para mirarlo. «Mi esposo sería el duque», dijo en voz baja. «Bueno, ¿qué hay de malo en eso?». El duque se hizo eco de sus palabras. Era muy consciente de que se hablaba de él no solo como el soltero más elegible de la sociedad, sino también como el más guapo. Había sido pintado por no menos de 3 artistas eminentes y los retratos fueron colgados en el castillo de Boxted para que todos lo vieran. «Hablemos de otra cosa», dijo Marcia inesperadamente. «Pensé que tu caballo corrió muy bien en Ascot ayer. Fue una pena que no ganara». «Fue culpa del jinete», respondió enojado el duque. «Lo he despedido. Y la próxima vez que ingrese Champion en una carrera, él será el primero». Marcia sonrió ante la determinación en su tono y agregó: «Y eso es lo que pretendo hacer en lo que a ti respecta. No tendremos más tonterías al respecto. Te casarás conmigo y anunciaremos nuestro compromiso la próxima semana». «No haremos nada por el estilo», declaró Marcia. «Te he dicho, George, que aunque me gustas mucho como amigo, no tengo ningún deseo de tenerte como mi esposo». «Maldita sea», juró el duque. «Pondrías a prueba la paciencia de un santo y me niego a aceptar un no como respuesta». Puso sus brazos alrededor de Marcia mientras hablaba. Ella sabía que él tenía la intención de besarla, no suavemente, sino ferozmente y exigentemente, como si creyera que era su derecho. Ella no luchó, solo se movió rápidamente un poco y de alguna manera alteró su equilibrio. Sus brazos ya la rodeaban, pero sus pies resbalaron. Cuando cayó de lado, cayó sobre el cuenco de piedra de la fuente en el agua. Y mientras caía, juraba. Marcia no se detuvo ni a escuchar ni a ver lo mojado que él estaba. Ella simplemente se dio la vuelta y se alejó.
Desapareció entre los árboles que la llevarían de vuelta a la casa por una ruta diferente a la que había tomado en el jardín. Mucho más tarde esa noche, Marcia estaba conduciendo de regreso con su padre en su cómodo carruaje a su casa en Grosvenor Square. «¿Qué le pasó a Buxted?», preguntó el conde. «Te vi bailar con él poco después de que llegamos, y luego desapareció». Marcia no respondió, y después de un momento el conde dijo: «No me digas que te pidió que te casaras con él y te negaste». «Me lo ha preguntado por lo menos por sexta vez, y sí, papá, me negué». El conde hizo un sonido exasperado. «¿Rechazaste a Buxted? ¿Pero por qué? Dios mío, niña, nunca tendrás una mejor oferta. Es, sin duda, el duque más rico de Inglaterra». «Sabes la respuesta, papá», respondió Marcia en voz baja. El conde todavía estaba sintiendo palabras cuando los caballos se detuvieron fuera de su casa. Era un edificio muy impresionante y el conde había tenido una gran cantidad de decoración el año anterior, antes que Marcia hiciera su debut. Había pensado entonces que era poco probable que pasara otra temporada en Londres. Era bastante obvio que con su belleza y sus antecedentes Marcia sería agasajada y perseguida. Todos los solteros elegibles que sentían que habían llegado el momento en que debían tomar una esposa y establecerse, se habían propuesto. Pero sus parientes y las viudas de la sociedad quedaron atónitos cuando ella los rechazó uno tras otro. El conde, sin embargo, había pensado, cuando el duque de Buxted se interesó, que su hija había tenido razón al tomarse su tiempo para elegir un marido. Buxted, como acababa de decir, era el duque más rico de Inglaterra, y también estaba entre los más prestigiosos. Su esposa por tradición sería nombrada dama de la alcoba de la reina Victoria. El propio Buxted fue mencionado con respecto por el primer ministro y un buen número de otros estadistas destacados. Lo que también agradó al conde fue que el duque tenía un establo de carreras tan sobresaliente como el suyo propio, y pensó que entre ellos dos podrían producir caballos que mejorarían la gran reputación de los caballos ingleses. Un lacayo se apresuró a bajar los escalones para abrir la puerta del carruaje. Cuando el conde salió, dijo: «Quiero hablar contigo, Marcia, así que entremos en mi estudio». Ella no dio respuesta. Simplemente entró en la casa y le entregó su capa de noche a uno de los lacayos. Luego, después de una mirada algo melancólica a la escalera, siguió a su padre a través del pasillo hasta su estudio. Esta era una habitación que era completamente masculina. Cuando estaban en Londres, Marcia había pasado mucho tiempo en ella cuando era joven, porque contenía una gran cantidad de estanterías muy cargadas. En Woodhall, en el campo, había una enorme biblioteca. Sin embargo, Marcia se habría sentido privada de algo muy esencial si no hubiera habido libros para leer donde quiera que estuviera. El candelabro todavía estaba encendido en el escritorio del conde, y las velas estaban encendidas en la repisa de la chimenea. Cuando Marcia entró en la habitación, el mayordomo esperó en la puerta en caso de que hubiera alguna orden. «No hay nada más, gracias, Bowles», dijo el conde. «Buenas noches, mi señor». El mayordomo se inclinó antes de cerrar la puerta. Marcia bostezó un poco. «Es demasiado tarde, papá», comentó entonces, «para una de tus conferencias. Sé que estás molesto porque no me casaré con George, pero no hay nada que puedas hacer al respecto». «¿Qué quieres decir con que no hay nada que yo pueda hacer al respecto?», preguntó el conde. «Como te he dicho, nunca tendrás una mejor oferta, y sus caballos de carrera son magníficos». «Estoy de acuerdo contigo, papá, pero desafortunadamente no tengo que casarme con sus caballos, sino con él». El conde, que se había sentado en su escritorio, bajó el puño con un golpe. «Estás haciendo de esto una broma, y francamente, Marcia, no hay nada aquí de qué bromear. Tendrás que casarte con alguien, y estoy bastante convencido de que Buxted se adaptará a ti admirablemente». «Y yo estoy bastante convencida de que no lo hará», respondió Marcia. «¿Y entonces qué vamos a hacer al respecto?» «Todo esto es ridículo», se enfureció el conde. «Te dejé rechazar una oferta tras otra, comenzando con un vizconde, cuando solo tenías 18 años. En ese momento pensé que era un error». Marcia se puso de puntillas para mirar su reflejo en el espejo sobre la chimenea. «No puedo entender, papá, ¿por qué tienes tanta prisa por deshacerte de mí? Siempre estoy contenta contigo, y sabes que tenemos tantas cosas en común, y tantos intereses también».
La expresión del conde se suavizó. Y me gusta tenerte conmigo, dijo, pero sabes perfectamente que tienes que estar casada, y nada deleitará más a esas ancianas malvadas que decir que estás superando tu mejor momento y que yo estoy arruinando tus posibilidades manteniéndote en casa. Marcia se rió y fue un sonido muy bonito. Por supuesto que dirán eso, papá, aceptó, pero ¿realmente importa? Simplemente están celosas porque soy tu hija y están enojadas porque nunca te has vuelto a casar después de que mamá murió. Hubo un momento de silencio antes de que el conde reflexionara. Sabes cuánto extraño a tu madre. Sería imposible para mí encontrar a alguien que tomara su lugar. Sí, papá, lo sé. Es por eso que he tratado de cuidarte como a mamá le hubiera gustado que lo hiciera y mantenerte entretenido. Y apenas puedo hacer eso y tener un esposo en mis manos también. El conde se levantó de su escritorio. Me estás girando alrededor de tu dedo meñique como siempre lo haces. Sabes perfectamente que tienes que estar casada, y es normal en las familias como la nuestra que tu padre elija un marido para ti y aceptes que yo soy mejor juez de hombres que tú. Marcia se echó a reír. Oh, papá, no puedes volver a mencionar todas esas tonterías. Lo he escuchado todo antes. Entonces estabas de acuerdo conmigo en que los matrimonios arreglados son incivilizados y el camino directo al desastre. No hice nada por el estilo, protestó el conde. Marcia, sin embargo, continuó. Pero como amaste a mamá desde el primer momento en que lo conociste, prometiste que no me obligarías a casarme con ningún hombre que no me gustara. Lo prometí dentro de lo razonable, admitió el conde. Pero ahora las cosas han sido demasiado lejos. No me dijiste que Boxit ya te había propuesto matrimonio antes. Y ahora que lo sé, le dirás que tu respuesta es sí, y no tendremos más argumentos al respecto. Hubo un silencio hasta que Marcia, sonriendo un poco irónicamente, comentó: Creo que es poco probable que George me vuelva a pedir que sea su esposa después de lo que sucedió esta noche. ¿Qué pasó?, preguntó bruscamente el conde. Él trató de besarme, diciendo de manera poco romántica que yo pondría a prueba la paciencia de un santo. Y eso es lo que harías. Pero ¿qué pasó? Lo empujé hacia la fuente. ¿Hiciste qué?, exclamó el conde. Dios mío, niña, ¿siempre tienes que hacer algo escandaloso? Él no debería haberme tocado. No tenía ningún derecho, ni ningún deseo, a besarme. Bueno, si te habla de nuevo después de haber sido tratado de esa manera, me sorprenderé mucho, espetó el conde. En realidad no quise hacerlo, confesó Marcia. Solo me estaba protegiendo yo misma contra él, y luego sus pies resbalaron. Sé exactamente lo que pasó, replicó el conde. Estás usando ese maldito jiu-jitsu japonés que insististe en aprender. Sabía que terminarías en problemas. Pero es probable que nadie lo sepa excepto tú, protestó Marcia. Sería muy indigno para el pobre George tener que confesar que una mujer lo había arrojado con un simple movimiento de sus dedos. Pero inmediatamente desaparecí, y si alguien lo viera simplemente habrían pensado que había bebido demasiado. El conde levantó los brazos. Eres inútil, incorregible. Dios sabe lo que puedo hacer contigo. Marcia se acercó un poco más a él. Solo acéptame como soy, papá. Eso es algo que no voy a hacer, afirmó el conde. De hecho, ahora que lo pienso, tengo la solución diferente a todo el problema. Lo dudo, suspiró Marcia. ¿Y debo escucharlo esta noche? Quiero irme a la cama. Yo también, respondió el conde. Al mismo tiempo me fuerzas la mano, y ahora tengo que aprovecharlo al máximo. ¿Qué quieres decir con eso?, Marcia preguntó. El conde se sentó en un sillón. Hoy recibí una carta de Francia que me pareció muy interesante, comenzó. De hecho, había 2 cartas. Pero realmente no pensé en ellas en relación contigo hasta hace un momento, cuando me dijiste que habías insultado a un joven de gran prestigio y te habías negado a casarte con él. También lo has convertido en hazme reír, que es algo que él nunca perdonará. Marcia se encogió de hombros. Te he dicho que lo siento. En realidad no lo hice caer en la fuente, pero tenía que protegerme. El conde respiró como si estuviera tratando de controlar su temperamento. Luego dijo: Bueno, el daño está hecho y no se puede deshacer.
Lo que tenemos que hacer es poner excusas para desaparecer de la escena social, y eso será bastante fácil debido a las 2 cartas que he recibido de Francia. ¿De quién eran?, preguntó Marcia. La primera, respondió el conde, era del duque de Rux, invitándome a ir lo antes posible y ver algunos caballos que él cree que me interesarán considerablemente. Marcia se dio cuenta ahora de quién estaba hablando su padre. El duque de Rux era conocido por tener el mejor equipo de carreras en Francia. Ella sabía que su padre había mantenido correspondencia con el duque durante algún tiempo sobre sus métodos de reproducción. Los 2 propietarios debían discutir si debían intercambiar sementales, y confiaban en producir caballos que serían victoriosos tanto en Francia como en Inglaterra. El duque estaba, recordó, vagamente relacionado con su padre, en que su bisabuelo se había casado con un miembro de la familia Rux. Nunca había conocido al duque, pero había escuchado a su padre hablar a menudo de él. El conde había sido amigo del padre del duque, que se había quedado para fiestas de tiro en Woodhall cuando ella era niña. Se preguntó cómo se refiere esto, pero acepta que una visita a Francia, dadas las circunstancias, sería un acierto. La otra carta que recibí, decía el conde, era de la tía del duque, la condesa de Soissons, que creo que recuerdo haberle dicho que era una amiga de tu madre cuando ellas estaban juntas en la niñez, y a quien el año pasado vi cuando vino a Inglaterra. Sí, por supuesto, papá, respondió Marcia. Recuerdo que hablaste de la condesa y dijiste lo encantadora que era. Ella me dice en su carta, dijo el conde, que está muy preocupada por su sobrino el duque con respecto a ciertos asuntos que no desea poner en papel, pero me lo dirá cuando nos encontremos. Ella anhela que él se establezca y se case. Marcia dio una pequeña exclamación de asombro, pero no interrumpió. Desafortunadamente, continuó su padre, eso es algo que se niega a hacer, y en consecuencia la familia Rux está desesperada de que no pueda dejar un hijo que herede su título, que luego se extinguirá por completo. Al escuchar, Marcia se sintió rígida. Tenía una sensación perceptiva de lo que estaba a punto de escuchar a continuación. Por lo tanto, he decidido, dijo el conde con firmeza, aunque pueda parecer bastante repentino que, como la aristocracia inglesa aparentemente no es lo suficientemente buena para ti, te casarás con el duque de Rux. Marcia lo miró fijamente. Pero acabas de decir, papá, que él juró no casarse con nadie. Eso es más o menos lo que tú también has dicho, respondió el conde. Así que tendremos que hacer que las 2 criaturas obstinadas y cansadas cambien de opinión. Marcia lo miró fijamente y de repente se echó a reír. Oh, papá, nunca había escuchado nada tan ridículo. ¿Cómo puedes inventar una trama que solo podría salir de una revista y esperar que se cumpla en la vida real? Todo lo que estoy dispuesto a responder, dijo el conde pesadamente, es que has ido lo suficiente lejos como para salirte con la tuya, pero te llevaré a Francia y te obligaré a casarte con el duque, te guste o no. ¿Y suponiendo que al duque tampoco le guste?, Marcia preguntó casi burlonamente. Tengo la sensación, aunque puedo estar equivocado, respondió su padre, de que podemos dejar al duque a su tía, la condesa. Es una mujer hermosa e inteligente, y sospecho que entre nosotros organizaremos el matrimonio arreglado más exitoso que haya existido. Marcia se puso de pie. Nunca había escuchado tales tonterías en toda mi vida. Lo siento, papá, te amo y te admiro, pero no puedes obligarme a subir al altar con un revólver presionando en mi espalda. Hizo una pausa, pero su padre guardó silencio y continuó. Y estoy bastante segura de que el duque, si se parece en algo a los franceses de los que he oído y leído, tendrá una docena de amantes a las que encontrará mucho más atractivas, mucho más exóticas y ciertamente mucho más sofisticadas que yo. El conde extendió las manos. Sabes perfectamente que esa no es la forma en que una joven educada adecuadamente deba de hablar. Es tu culpa, explicó Marcia, que no sea una joven educada adecuadamente. He hecho todas las cosas que tú has hecho y lo he disfrutado cada minuto. La verdad es, papá, que si no puedo encontrar un hombre a quien amar, es enteramente tu culpa, porque nadie parece ni tan atractivo ni interesante o tan inteligente como tú. Por un momento los ojos del conde se suavizaron y luego se echó a reír. Pequeño demonio,
Estás tratando de torcerme como siempre lo has hecho para salirte con la tuya. Pero esta vez, mi hija traviesa, has ido demasiado lejos. Sabes muy bien que no se puede insultar a un hombre como el duque de Boxitz sin que haya un tremendo escándalo al respecto. Crees que nadie lo sabe y que nadie lo vio, pero puedes estar segura de que hablará, o de que algún entrometido estaría mirando por una de las ventanas. Marcia tuvo que admitir para sí misma que eso era probablemente cierto. Así que lo que tenemos que hacer, propuso el conde, es batir una retirada rápida. Y no habrá mejor excusa que ir a Francia a ver los caballos del duque. Si vas a montar en Hyde Park mañana por la mañana, lo que espero que hagas, les dirás a tus admiradores que los dejas por un tiempo. ¿Y crees que creerán que quiero ver los caballos tanto como tú? Debes hacerles creerlo, insistió el conde. Diles que también estás invitada a un baile, o seguro habrá uno mientras estemos en Francia, y también asistiremos a varias reuniones de carreras. Nos aseguraremos de hacer todas estas cosas antes de volver a casa. Hizo una pausa para agregar, con, por supuesto, la noticia de que te vas a casar con el duque. Creo que estás loco, papá, murmuró Marcia. Sin embargo, al mismo tiempo, tal vez sería prudente para mí evitar los acercamientos de George, si es que me vuelve a hablar, porque eso causará una gran cantidad de chismes. Eso es lo único sensato que has dicho esta noche, gruñó el conde. Pensaré en algunos más mientras vamos de camino a Francia, pero déjame dejarle bastante claro, padre, que no tengo intención de casarme con algún francés que esté más interesado en mi árbol genealógico que en mí como individuo. El conde habría discutido, pero ella continuó. Él preferiría pasar su tiempo disfrutando con las cortesanas de París, mientras yo me siento en el campo entre los nabos. El conde se rió como si no pudiera evitarlo. No puedo imaginarte haciendo nada por el estilo. Al mismo tiempo, un duque siempre es un duque. Y si Boxit no fue lo suficientemente bueno para ti, solo puedo esperar de que Rux no te proponga matrimonio cerca de una fuente. Marcia caminó hacia la silla del conde, y luego inclinándose lo besó en la mejilla. Te amo, papá, suspiró, porque por muy enojado que estés conmigo, nunca pierdes tu sentido del humor. Lo necesito, el señor sabe cómo lo necesito. Solo piensa en lo aburrido que estarías, dijo Marcia, si me hubiera casado con el vizconde, o con cualquiera de los otros jóvenes sin barbilla que me lo propusieron en mi primera temporada. Habrías pasado este año solo con muchas ancianas diciendo que tenías que casarte de nuevo. Pueden cacarear hasta morir, declaró el conde, porque no tengo intención de escucharlas. Y sin embargo esperas que yo te escuche, respondió Marcia suavemente. El conde extendió la mano y tomó su mano en la suya. Eres muy encantadora, mi querida hija, dijo, y sabes que te amo y quiero tu felicidad. Pero francamente no puedes seguir como estás hasta ahora. Tengo que interpretar el papel de padre pesado y encontrarte un buen hombre con el que seas tan feliz como sea posible para nosotros los pobres mortales. Y eso no es apostar por una certeza, agregó Marcia. Se alejó de su padre como para quedarse una vez más mirando el espejo sobre la chimenea. Supongo, dijo casi como si hablara consigo misma, que si hubiera nacido simple, con la nariz roja y el cabello monótono y musi, estaría agradecida con cualquier hombre que se propusiera conmigo. El conde no respondió, aunque estaba escuchando. En cambio, continuó Marcia, porque Dios me ha dado lo que la gente envidia, que creo que es una cara hermosa. Y además tú, papá, me has dado un cerebro activo y astuto. Quiero más, mucho más que un hombre que me dé su nombre. Muchos hombres te han ofrecido sus corazones, señaló el conde. Hubo una pausa y luego Marcia respondió, lo sé, pero lo que han ofrecido no ha sido lo suficientemente bueno, ni cerca. Había una nota casi de desesperación en su voz cuando se volvió y caminó hacia la puerta. Buenas noches, querido papá, dijo, y haz planes para que vayamos a Francia. Pero recuerda que no puedo prometer portarme bien, ni casarme con nadie, a menos que sea el ganador del Gran Premio de Longchamps. Abrió la puerta mientras hablaba. Después de todo, agregó, uno de los emperadores romanos trató de casarse con su caballo, así que, ¿por qué yo no? Ella cerró la puerta antes de que el conde pudiera responder, y él escuchó sus pasos resonando por el pasillo. Suspiró, y luego, a pesar de sí mismo, se rió. Ella es incorregible.
le dijo a la habitación vacía. Arriba en su habitación, Marcia no llamó a su criada. Había notado antes de salir que la mujer tenía un resfriado, y le había dicho que se fuera a la cama. «Estaré bien, mi señora», dijo la criada. «Vete a la cama y toma una bebida caliente», había ordenado Marcia. «Si te sientes enferma mañana, dile al ama de llaves que dije que te ibas a quedar allí». Estaba contenta ahora de estar sola. Hábilmente logró desabrocharse el vestido en la parte posterior y lo arrojó sobre una silla. Luego caminó hacia la ventana y retiró las cortinas. Las estrellas parecían llenar el cielo y la luna convirtió los techos debajo de ella en plata. Miró hacia el cielo. Ella estaba pensando que debido a que su nombre era un derivado de Marte, ella era parte del firmamento, al igual que el planeta Marte. Por la noche sentía como si pudiera volar hasta el cielo y dejar atrás el mundo y todas sus pequeñas dificultades. «¿Qué me pasa?», se preguntó. «¿Por qué no me enamoro?». Pensó en las chicas que habían debutado el año anterior. Todas se habían reído entre ellas sobre los diferentes hombres que les gustaban y a quién les gustaba. Marcia nunca había querido reírse. Ella ciertamente nunca había traicionado a un hombre riéndose de él a sus espaldas. Ella no era consciente de ello, pero su padre le había enseñado un código de comportamiento de caballero. Nunca habría discutido con otra mujer algo tan íntimo como una propuesta de matrimonio. Tampoco, como hacían algunas chicas, leían en voz alta las cartas de amor que habían recibido. Naturalmente, algunas habían sido muy íntimas, y lamentaba tener que herir al escritor diciendo que no podía corresponder de ninguna manera a sus sentimientos. Ella era muy consciente de que había recibido más propuestas de matrimonio que cualquier otra persona de su edad. Muchos eran, como había dicho su padre, de hombres de importancia, como el duque de Buxted, los dueños de un título respetado y antiguo. Pero lo que sentía ella por ellos era una amistad, un interés y a veces algo de afecto. Pero no era amor. No era el amor que ella buscaba. Sabía por los libros que había leído que hombres y mujeres habían luchado por el amor desde el principio de los tiempos. A veces tenían la suerte de encontrarlo. «¿Qué es el amor?», preguntó a las estrellas mientras las miraba centelleando sobre ella. «¿Cómo puedo enamorarme?», le preguntó a la luna. No hubo respuesta. Sin embargo, podía sentir en el suave calor del aire que entraba por la ventana abierta lo que se decía a sí misma que eran las vibraciones del amor del cielo. El amor que levantó el corazón y el alma. Era el amor que podía transformar lo que era ordinario y monótono en algo exquisito y hermoso. Sin embargo, nunca lo había encontrado. Ella misma admitió, había tratado de creer en el amor, solo para saber que era solo una pretensión, no el tesoro sagrado que ella estaba buscando. Ella sabía que su padre estaba haciendo lo que él pensaba que era lo mejor para ella. Ella no estaba enojada en lo más mínimo porque él tenía la intención de llevársela con él. Y él intentaría lo que ella sabía sería una tarea infructuosa para hacerla casar con el duque de Rux. Lo único que lo hizo divertido fue escuchar que el propio duque era tan reacio como ella a ser atado por los lazos del matrimonio. Para él, una esposa sería alguien quien sin duda se aburriría en las próximas semanas. Por sí misma no podía contemplar ser tocada y besada por un hombre por el que no tenía ningún sentimiento, excepto quizás uno de desprecio. Sería un viaje infructuoso, pero al menos interesante, pensó. Veré Francia. Hasta ahora solo lo he visto en los libros. Y conoceré a un francés importante que estoy bastante segura de que es tan frívolo y buscador de placer como cualquier Casanova. Ella podía recordar todo demasiado vívito, con las historias que le habían contado cuando era joven sobre la extravagancia del Segundo Imperio francés. Incluso su madre había hablado a veces del comportamiento absurdo de los hombres ricos que gastaban fortunas en las grandes cortesanas de París. Las adornaron con joyas y les proporcionaron casas, caballos y carruajes, y se proclamaron a sí mismas como las mujeres más caras y exóticas que jamás habían seducido y hechizado al sexo opuesto. Si ese tipo de cosas, pensó Marcia, todavía está sucediendo en París, entonces es probable que el duque de Rux no se fije en mí. Echó un último vistazo a las estrellas y corrió las cortinas. Mientras se metía en la cama no pensaba en el amor ni en el duque de Rux. Se preguntaba si sus caballos serían tan excepcionales como los que le pertenecían a su padre, que hasta ahora nunca había encontrado un igual.
Fin del capítulo 1 de Nacida o del amor de Bárbara Cartland. Si les gustó, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.